cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más, les agradezco que me estén acompañando y como acostumbramos juntos a estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Continuamos con esta serie sobre las 7 iglesias que el Señor Jesucristo manda un mensaje y vamos al capítulo 2, versículos del 8 al 11 del libro de Apocalipsis, o tal vez también usted puede llamarlo el libro de revelaciones, que es la revelación del Señor Jesucristo al apóstol Juan por medio de un ángel. Bueno, vamos a leer este pasaje, repito, Apocalipsis 2, del 8 al 11, dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada a lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Padre, gracias te damos en este día por darnos la oportunidad, el privilegio de poder, Señor, una vez más estudiar el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de estas 7 iglesias, Señor, podemos analizar nuestras iglesias en el día de hoy. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes pues a honrarte y glorificarte en nuestras vidas, a amarte, Señor. Y gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy es la iglesia de Esmirna, una iglesia que fue perseguida por causa de Jesucristo. Repito, la iglesia de Esmirna, una iglesia que fue perseguida por causa del Señor Jesucristo. En una de mis clases que tomé de historia cristiana, el autor de un libro de historia cristiana, el teólogo Justo González, dice lo siguiente: desde sus inicios, la fe cristiana no fue cosa fácil ni sencilla. El propio Señor, a quien los cristianos servían, había muerto en la cruz, condenado como un malhechor cualquiera. Y como nos dice el libro de Hechos, pronto Esteban sufrió una muerte semejante al ser muerto a pedradas tras su testimonio ante el concilio de los judíos. Algún tiempo después, el apóstol Jacobo o Santiago era muerto por orden de Herodes. Y a partir de entonces hasta nuestros días, nunca ha faltado quienes se han visto en la necesidad de sellar su testimonio con su sangre, siendo mártires de la fe del Señor Jesucristo. La iglesia, mis hermanos, a través de los siglos ha sido perseguida. De hecho, cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los filipenses, él se encuentra preso. Recuerde, él escribió varias cartas cuando él estaba preso. Se llaman las cartas carcelarias: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, una parte de segunda de Timoteo. Pero en la carta de Filipenses, el capítulo 1, versículo 29, el apóstol Pablo dice: porque a vosotros os ha sido concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Así que la iglesia, mis hermanos, tiene que entender y tenemos que saber que el sufrimiento y la tribulación van a ser parte de nuestras vidas. De la vida cristiana vamos a tener sufrimiento, vamos a tener persecución. Ahora, tal vez no de la misma manera en que muchas de estas iglesias fueron perseguidas en el primer siglo o hoy son perseguidas en otras regiones. Pero aún así puede haber persecución en nuestros propios países de una u otra manera, sea por el gobierno, sea por la comunidad, sea por nuestros amigos, sea por nuestras convicciones. Bueno, así es que vemos pues que aquí, a través de esta tribulación, persecución, se nos pide que
tengamos, ¿verdad?, una actitud de valor, una actitud de firmeza y que tengamos esperanza en las promesas que nuestro Señor nos ha dado. Dice el capítulo 8, y escribe el ángel a la iglesia de Esmirna. O sea, el ángel se cree nuevamente que es el pastor, el líder, el encargado de la iglesia. Y el destinatario, pues, la iglesia de Esmirna. Y dice, primeramente, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, hablando del Señor Jesucristo. Cristo nos revela aquí, primeramente, dos características, hermanos, de su deidad como Dios. Primeramente, ¿verdad?, nos habla de su eternidad y nos habla también del poder que Él tiene sobre la vida y sobre la muerte. Primeramente dice que yo soy el primero y el postrero, ¿verdad? Esto, fíjese que es algo que nos habla sobre su deidad. En Isaías 44:6 dice así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo, al decir yo soy el primero y el postrero, está atacando directamente, ¿verdad? Atacando, digo yo, directamente aquellas sectas, aquellas doctrinas que niegan la deidad del Señor Jesucristo. Porque aquí dice Jehová que Él es el primero y el postrero. Y aquí el Señor Jesucristo está reclamando que Él es el primero y el postrero. Y dice, y fuera de mí no hay Dios. Bueno, nosotros aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo, dentro de la Trinidad, recuerde, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, un Dios que se revelan en diferente persona. Este Señor Jesucristo está diciendo, yo soy el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió. Por eso digo yo que es un ataque directo a las enseñanzas que se oponen, o doctrinas que se oponen a la deidad del Señor Jesucristo como Señor y Salvador. De hecho, ¿verdad?, ya leímos anteriormente en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 1, 17 y 18, dice el apóstol Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que, fíjese que aquí también nos habla de que el Señor Jesucristo, Él es el originador de la vida, quien sustenta la vida. Y no solamente eso, quien tiene poder sobre la muerte. Por eso en Apocalipsis 21:7 Él dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Entonces vemos pues cómo el Señor Jesucristo se introduce. Ahora el versículo 9 le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, vamos a ver primeramente en este primer punto, entonces, hermanos, la situación de la iglesia de Esmirna. Bueno, la iglesia de Esmirna, sabemos que se encontraba en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía moderna, y la palabra Esmirna significa amargo. Recibe su nombre de la mirra. La mirra, ¿verdad?, era uno de sus productos principales que ellos comerciaban. Y la mirra era una resina que era parecida a una goma que se extraía de un arbusto y era muy amarga si usted la probaba. La mirra se usaba para varias cosas. Se usaba para hacer perfumes, se usaba para hacer aceite, se usaba para embalsamar. De hecho, en el capítulo 19 de San Juan, versículo 39, se nos dice que José de Arimatea fue, ¿verdad?, con Nicodemo a ponerle al Señor Jesucristo, a embalsamarlo, a ponerle, ¿verdad?, especies en su cuerpo. También se usaba para purificar a las mujeres, para aliviar y reducir el dolor, una especie de anestesia.
De hecho, en Marcos 15:23 se nos dice que cuando el Señor Jesucristo dijo, tengo sed, los soldados lo vieron que estaba sufriendo y le dieron, ¿verdad?, una mezcla de vino con mirra. El Señor Jesucristo no quiso tomarla porque Él sabía, ¿verdad?, que Él había venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, entonces, esta iglesia, la iglesia de Esmirna, estaba experimentando en carne propia lo que su nombre significaba literalmente. Amargura, tristeza, aflicción, persecución por causa, ¿verdad?, de identificarse con el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver algunas de las características de la iglesia, mis hermanos, o amigo que me escucha, de la iglesia de Esmirna. El Señor Jesucristo, recuerde, dice que Él está en medio de las iglesias, estas 7 iglesias, y esa es una fotografía de las 7 iglesias. Significa todo tipo de iglesia que han existido desde que Cristo fundó su iglesia hasta hoy. Y estos son los tipos predominantes de iglesias. Por ejemplo, ya sabemos, ¿verdad?, la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, la iglesia que perdió su primer amor. Pero esta iglesia, la iglesia de Esmirna, pues es una iglesia que dice el Señor, yo conozco tus obras. Una iglesia igualmente como la de Éfeso, una iglesia dinámica, una iglesia que estaba obrando en la comunidad, compartiendo el evangelio, que estaba haciendo de bendición a su comunidad. Tenía buenas obras que el Señor Jesucristo conocía, porque recuerde, el Señor Jesucristo es Dios y dice que Él está en medio de estas iglesias. Eso quiere decir, mis hermanos, que Él conoce lo que pasa en cada una de nuestras iglesias. Y cuando hablamos de iglesias, recuerde, no lo veamos como algo abstracto. Las iglesias están compuestas de personas e individuos. Una iglesia puede ser muy pequeña, pero también puede ser una mega iglesia. Pero Cristo está siempre en medio de esa iglesia y conoce y sabe lo que ocurre. Ahora, le dice, conozco tus obras, conozco tu tribulación y tu pobreza. La iglesia, mis hermanos, estaba siendo severamente perseguida. Y lo más triste, fíjese, lo más triste se cree que era por parte de la comunidad judía. O sea, que en la ciudad, mis hermanos, de Esmirna, había una gran cantidad de judíos que habían llegado hace mucho, pero estos judíos, mis hermanos, eran muy influyentes. Eran judíos, ¿verdad?, que no solamente tenían posesiones, pero que también tenían ciertas posiciones políticas. Estos judíos, obviamente, seguían sus prácticas basadas en la ley que les dio Moisés en el Antiguo Testamento. Ahora, recordemos también que cuando la primera iglesia cristiana empezó en Jerusalén, estaba compuesta por su mayoría, o casi todos, por judíos. Todos los apóstoles eran judíos. Las personas que estaban alrededor de la comunidad en Jerusalén eran judíos. Pero después la iglesia empezó a crecer y Cristo, ¿verdad?, instituyó que estas iglesias crecieran, y es cuando fueron aceptados los gentiles. Bueno, los primeros creyentes, pues, que llegaron a Esmirna, hermanos, fueron perseguidos. Pronto vieron una reacción negativa por parte de estos judíos. Reaccionaron de una forma negativa. Hicieron, fíjese, estos judíos todo lo que pudieron para influir en los funcionarios de la ciudad, para que le hicieran la vida difícil y se fueran estos cristianos de la ciudad de Esmirna. Por eso le dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, ¿por qué el mismo Señor Jesucristo está atacando a su gente, a los judíos? Hermanos, recuerden, ¿por qué? Porque los mismos judíos, mis hermanos, cuando se oponen al Señor Jesucristo, no son usados por Dios, sino son usados por Satanás. En el Evangelio de San Juan nos dice, capítulo 1, 12, dice,
A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo Jesús, mis hermanos, vino a rescatar a su pueblo primeramente, pero su pueblo lo rechazó. Y gracias a eso, nosotros que somos gentiles, que no somos judíos, hemos sido recibidos en su iglesia. ¡Qué privilegio! La religión judía, mis hermanos, había sido aceptada en el Imperio Romano. Ellos tenían ya mucho favor comparado con la recién establecida iglesia cristiana. Ellos, hermanos, no aceptaban pues entonces las prácticas que el Imperio Romano, los cristianos no aceptaban las prácticas, ¿verdad?, que el emperador romano tenía, ni verlo como un Dios. Por eso había esa desaveniencia. Ahora, la iglesia, mis hermanos, de Esmirna era también sumamente pobre. Posiblemente, mis hermanos, era pobre. ¿Por qué? Pues por su mismo celo, su devoción a Dios, al Señor Jesucristo. Por esta causa, muchos, mis hermanos, al identificarse como cristianos, perdieron sus trabajos. En algunos casos, ¿verdad?, se les cortó su vida social dentro de la ciudad. No los hacían a un lado, los despreciaban. Fíjese que eso es triste, ¿no? Muchas personas que hemos venido a ser cristianos, cuando nos identificamos como cristianos, se nos han hecho burlas, se nos han despreciado. Algunas personas han sufrido persecución. Usted tal vez ha conocido a alguien, pero por eso se nos anima a seguir adelante. Estos cristianos, mis hermanos, tenían una fe puesta en el Señor Jesucristo. Tenían algo que ellos obviamente seguían adelante. Por eso fíjese que dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dándoles a entender que a pesar, mis hermanos, de que tenemos a veces ciertas limitaciones, todos los que estamos en Cristo Jesús, todos los que tenemos una relación con el Señor Jesucristo, hermano, tenemos lo mejor, tenemos lo máximo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Él es, mis hermanos, quien posee todo lo que existe en este universo. Ahora, es cuestión de tiempo solamente de que nosotros un día vayamos, ¿verdad?, a estar con Él. La iglesia, pues, mis hermanos, de Esmirna, sabían de una manera muy especial, ¿verdad?, que ellos tenían una relación con el Señor Jesucristo y que era el tesoro más preciado que una persona puede tener. Por eso cuando el Señor Jesucristo dice que Él es el primero y el último, es una promesa que Él hace a todos sus hijos, a todo creyente, ¿verdad?, de que nosotros vamos a estar con Él y somos de Él. Podrán matarnos, podremos morir, pero vamos a estar en su presencia por los siglos. Recordemos pues, mis hermanos, que el Señor Jesucristo sabe lo que está pasando en la vida de cada creyente. A pesar de que estamos sufriendo, a pesar de que tal vez estamos siendo perseguidos, a pesar, hermanos, de que tengamos amenazas de muerte o no de muerte, Cristo Jesús está en su iglesia. Ahora, fíjese que aquí el Señor Jesucristo les hace un llamado. Punto 2, un llamado a permanecer firmes en la tribulación. Antes de eso, mire, hay solo de las 7 iglesias a las cuales Dios, ¿verdad?, les da exhortaciones. Solamente hay 2 iglesias en las cuales no hay algo que Cristo, ¿verdad?, ha encontrado incorrecto. Y una de ellas es esta, la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, mis hermanos, no es como la iglesia de Éfeso o la iglesia de Pérgamo o la iglesia de la Odisea. Ya veremos más adelante. Un llamado a permanecer entonces firmes en la tribulación. Tendréis tribulación por 10 días. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué significa en estos 10 días?
Bueno, vamos a analizarlo. Ahora recuerde, Satanás es el enemigo, el archienemigo de Dios. Satanás, mis hermanos, dice su palabra, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces nosotros, hermanos, vamos a ver qué es lo que significa. No temas, porque vas a padecer. Todos vamos a padecer como cristianos, pero está hablando aquí. Vamos a ver lo que algunos comentaristas dicen sobre este pasaje. ¿Qué significan esos 10 días? Bueno, primeramente, algunos piensan, mis hermanos, que Juan quiere en realidad decir 10 años de persecución, ya que los días en este libro es lo que comúnmente es llamado días proféticos. Cada cual corresponde a un año. A los 10 años de tribulación, ¿verdad? Puede entonces más o menos interpretar. Eso es lo que algunos interpretan. Eso es lo que dice un autor. Y parece ser que la persecución bajo Diocleciano fue, ¿verdad? Una de las más graves y fue lo que duró estos 10 años. Ahora, puede ser porque recuerden, cuando en el Antiguo Testamento los 12 espías que fueron mandados a escudriñar la tierra de Canaán, la tierra prometida, fueron 40 días. Cuando regresaron no dieron un buen informe y, hermanos, Dios los castigó y dice, por cada día será un año. Anduvieron errantes 40 años. Ahora, no sabemos, posiblemente. Otros piensan que Juan en verdad quiere decir la persecución sobre el reinado de 10 emperadores. Desde que empezó la primera persecución bajo Nerón en el año 54. Después vino Domiciano. Después el tercero, Trajano. El cuarto fue Adriano. El quinto, séptimo Severo. El sexto, Máximo. El séptimo, Decio. El octavo, Valeriano. El noveno, Aureliano. Y el décimo bajo Diocleciano, que hasta el año 284. Y después ya en el año 325, Constantino, el emperador romano, viene y declara a los cristianos, la religión cristiana oficialmente, el cristianismo como la religión oficial del imperio romano. Algunos otros hacen otros comentarios y dice pues que esto posiblemente signifique, ¿verdad?, que la expresión de 10 días no debe ser tomada literalmente, sino que es una expresión común griega para un tiempo limitado. Ahora, no sabemos especialmente. Puede ser literalmente 10 días, puede ser que esta persecución duró bajo 10 emperadores romanos o 10 años, pero hermanos, lo que sí sabemos es que vamos a tener nosotros tribulación o persecución a veces y que seamos pacientes en el Señor. Por eso nos llama a permanecer fieles y firmes en la tribulación. Por eso le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea que aquí el apóstol Juan está escribiendo y el Señor Jesucristo le está diciendo, permanece fiel hasta la muerte. ¿Y sabe qué? Hermanos, todos nosotros como cristianos hemos sido llamados ¿a qué? A la fidelidad. Hemos sido llamados a ser fieles. ¿Por qué? Porque la perseverancia del creyente es una doctrina que es muy importante. Todo aquel que verdaderamente ha sido salvo va a permanecer en la fe. ¿Hasta qué? Hasta el último día de sus vidas. De hecho, hay una confesión. La confesión de Westminster dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, ha llamado de una manera eficaz y los ha santificado por su Espíritu. No pueden de manera total ni final caer de su estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán
hasta el final en ese estado y serán salvados eternamente. Eso es lo que llamamos, ¿verdad?, la perseverancia de los santos. Y hermanos, tenemos que aprender entonces nosotros a ser fieles. Hay momentos en los cuales es tan difícil, ¿no es cierto?, la vida cristiana. Hay momentos en los cuales sentimos que no vamos a acabar nuestra carrera. Pero ahí es donde entra la oración. Ahí es donde entra el compañerismo entre hermanos. Ahí es donde la iglesia nos apoyamos. Ahora, recuerde algo también. Cuando una persona conoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, sabe que nuestra perseverancia no depende, mis hermanos. Nuestra perseverancia no depende de nosotros mismos, sino que depende de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Miren lo que dice la palabra. En el libro de Judas, el único capítulo, versículos 24 y 25, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria en gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. O sea que, hermanos, cuando nosotros somos de Dios, Él es poderoso, dice, que para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha. O sea, todo lo que tenemos que hacer, recuerde, es que si usted cae en pecado, si usted ofende a Dios, si usted ofende a su prójimo, usted hace un pecado, pide perdón a Dios. Y le dice: Señor, he fallado. Dios te perdona y te da su gracia para continuar adelante. Somos de Dios. Pertenecemos a Él. Mire, Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Óigame, eso es un gran descanso. Porque sabemos, mis hermanos, que la fe en Cristo Jesús no es a través de las obras, no es que también me porto, es porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario me ha dado perdón. Su gracia, mis hermanos, me ha justificado delante de Dios. Y ahora, ¿verdad?, ya no hay una declaración de condenación a mi vida o a la vida de todo creyente. Y por eso aquí dice que nunca vamos a perecer y nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Claro que Satanás puede venir a nuestras vidas y Satanás puede hacernos miserables en nuestras vidas, como lo hizo con el gran Job en el Antiguo Testamento. Pero, hermanos, al fin y al cabo nuestra alma pertenece a Dios. Y quiera Dios que nos proteja, quiera Dios que siempre, mis hermanos, nosotros, ¿verdad?, sigamos adelante fieles. Dios dice, tiene una recompensa para aquellos que perseveran, que hasta el fin. Dice: yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es, hermanos, la corona de la vida? Bueno, recordemos que en aquellos tiempos, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de los apóstoles y mucho antes, estaban las competencias de los Juegos Olímpicos, ¿verdad?, de los griegos. Aún celebramos desde hace más de 2000 años. Ahora, cuando el que competía, el ganador, se le entregaba una corona de hojas de laurel. Y este hombre, este individuo, era visto como el héroe, era, ¿verdad?, premiado, y la gente lo admiraba y era algo grandioso. Ahora, eso es una corona, mis hermanos, terrenal, es una corona perecedera. Pero esta corona que nos dice aquí: yo te daré la corona de la vida, esta corona, mis hermanos, se refiere precisamente a que todo aquel que permanece fiel, todo aquel que sigue adelante en la vida cristiana, va a recibir, pues, ¿qué? La vida eterna. Si usted y yo permanecemos fieles, vamos a obtener, ¿qué? Vida eterna. Tendremos sufrimientos en esta vida, pero no nos enfoquemos en los sufrimientos. Enfoquémonos, mis hermanos, en que vamos a estar con el Señor Jesucristo por toda la eternidad.
El pecado, tristemente, mis hermanos, es una de las tragedias que le ha robado al ser humano esa relación. Pero en Cristo Jesús, Él ha terminado con el pecado y nosotros debemos de identificarnos con Él para seguir adelante honrándole, glorificándole, magnificándole. En conclusión, hermanos, leemos el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. La muerte, sabemos que es una consecuencia del pecado por la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva. Ellos transgredieron la ley que Dios les dio de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y como consecuencia de ello vino la muerte. Ahora, recuerden, ellos no murieron en ese momento cuando pecaron, pero sí vino la muerte espiritual. Fíjese, la muerte quiere decir, no solamente quiere decir, ¿verdad?, cesar de vivir, pero la muerte, mis hermanos, quiere decir separación. Hubo, en el momento que Adán y Eva pecaron, hubo una separación, se escondieron, se apartaron, no buscaron a Dios, fueron y se ocultaron. Entendieron su estado de pecado y Dios en su misericordia fue y los buscó, los confrontó y les entregó pieles. Hizo un sacrificio para cubrir su vergüenza. Y cuando digo un sacrificio, ellos vieron cuando Dios tuvo que sacrificar a esos animalitos para que cubrieran, ¿verdad?, ahora sus pecados. Y por eso Cristo Jesús, mis hermanos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte espiritual entra al ser humano y solamente podemos nuevamente ser vivificados por Cristo Jesús. Dice el pasaje: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte, dice Apocalipsis, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es el infierno. Esa es la muerte, la separación eterna. Cristo Jesús vino a darnos el privilegio, mis hermanos, de heredar vida eterna a través de su muerte si somos fieles. Por eso es importante, mis hermanos, que usted y yo aprendamos a confiar. Seamos fieles hasta la muerte, hasta que Cristo Jesús, ¿verdad?, nos llame a su presencia. Con esto en mente, vamos a orar para ser despedidos. Padre, gracias, Señor, te damos por esta iglesia, la iglesia de Esmirna, una iglesia, Señor, Padre, que sufrió persecución, pero Padre, que permaneció firme en su fe. Ayúdanos a nosotros a identificarnos con esta iglesia. Señor, si en nuestras iglesias hay pecado, ayúdanos, Padre, a lidiar con ese pecado, a confesarlo como individuos, Padre. Te amamos, te honramos y te pedimos, pues, Padre, que tú nos ayudes y nos permitas seguir adelante. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, una vez más, les agradezco por haberme acompañado. Nos vemos hasta la próxima.